guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Los niños cantan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay fiesta. Y hay fiesta, fiesta en el pueblo santo, hay fiesta, fiesta en los desposados, los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos, en ese lugar hay fiesta, fiesta en el pueblo santo, hay fiesta, fiesta en los desposados, los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos, en este lugar hay fiesta, fiesta en el pueblo santo, fiesta, fiesta en los desposados, los niños cantan, los jóvenes y viejos declaramos, en este lugar hay fiesta, fiesta en el pueblo santo, fiesta, fiesta en los desposados, los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos, en este lugar hay fiesta. Y quiero alabarle, quiero danzarle con alegría, quiero danzarle, mi Dios es bueno todo el tiempo, quiero saltar la vuelta sin parar, quiero alabarle, quiero cantarle con alegría, quiero danzarle, mi Dios es bueno todo el tiempo, quiero saltar la vuelta sin parar, quiero alabarle, vivo en victoria cada día, siento mi vida de alegría, con acciones de gracias, con danza, júbilo y gozo a mi rey, quiero alabarle, vivo en victoria cada día, siento mi vida de alegría, quiero alabar, con acciones de gracias, con danza, júbilo y gozo a mi rey, quiero alabarle. Quiero alabarle, vivo en victoria cada día, lleno mi vida de alegría, con acciones de gracias, con danza, júbilo y gozo a mi rey. Quiero alabarle, vivo en victoria cada día, lleno mi vida de alegría, con acciones de gracias, con danza, júbilo y gozo a mi rey. Quiero alabarle. Y a poseer la tierra que nos dio, a poseer la tierra que nos dio, la victoria es nuestra en el nombre de Jesús, tomaremos naciones en el nombre de Jesús, ningún gigante nos podrá frenar. Y a poseer la tierra que nos dio, a poseer la tierra que nos dio, la victoria es nuestra en el nombre de Jesús, tomaremos naciones en el nombre de Jesús, ningún gigante
nos podrá pegar. Y a poseer la tierra que nos dio, a poseer la tierra que nos dio. La victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Tomaremos naciones en el nombre de Jesús. Y tu gigante nos podrá pegar. A poseer. Y ahí está fiesta. Aquí está fiesta. Los niños danzan, los jóvenes y viejos declarados. En este lugar hay fiesta, fiesta. Hay fiesta, fiesta. Los niños danzan, los jóvenes y viejos declarados. En este lugar hay fiesta, fiesta. Aquí está fiesta. Los niños danzan, los jóvenes y viejos declarados. En este lugar hay fiesta, fiesta. Aquí está fiesta. Los niños danzan, los jóvenes y viejos declarados. En este lugar hay fiesta. Desposados. Vamos a abrir esta noche la Biblia en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos, el capítulo 11. Y mañana voy a estar enseñando, si Dios nos da vida, sobre un tema que yo creo que a todos nos interesa, que tiene que ver con la voluntad financiera de Dios para nosotros. Y ojalá que ustedes pudieran hacer el esfuerzo, ya que lo hicieron hoy, de venir mañana, que probablemente esté soleadito y más bonito. Pero si no, por ahí quedan los videos o los audios. Marcos 11, versículo 13, ahí lo tenemos atrás. Yo sé que todos conocen el texto, yo sé que han oído probablemente muchos sermones sobre este pasaje. Les he dicho muchas veces que este es para mi gusto, en un libro que está lleno de milagros, como es la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Para mi gusto, este es uno de los milagros más extraños que aparecen en las Sagradas Escrituras. Es la famosa historia de la higuera que Jesús maldijo y se secó. ¿Se acuerdan? ¿Quién no ha oído hablar de eso? Yo creo que todos. Pero esta noche yo quiero que veamos ahí algunas cosas que nos pueden ayudar, que nos pueden ubicar espiritualmente, que nos pueden dar herramientas. Voy a empezar con el Evangelio de Marcos. Marcos es el más corto de los evangelios. Fue escrito probablemente obviamente por Marcos, pero probablemente fue escrito en Roma. Y la gente que se ha dedicado a estudiar esto cree que se escribió como en el año 64, 65 después de Jesucristo. O sea, el Señor muere y unos 31, 32 años después, Marcos, que no conoció al Señor, pero que era discípulo de Pedro, Marcos escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo este relato. El Evangelio de Marcos está dirigido principalmente a los romanos, a gente que le interesaba mucho el tema del poder, de la autoridad. Los romanos no se rompían la cabeza mucho en cosas filosóficas como los griegos. A ellos les interesaban las cosas dinámicas, poderosas, emocionantes. Entonces el Evangelio de Marcos es compacto, es pequeñito, no tiene como tantas enseñanzas ni tantas parábolas como Lucas o Mateo, por ejemplo, pero está lleno de milagros. Y dentro de esos milagros está este famoso. Sabemos que Jesús lo hizo durante su última semana de vida en la tierra. O sea que el Señor sabía que le quedaban ya horas nada más para concluir su ministerio aquí. Y uno se pregunta, cuando usted sabe que lo que le quedan son unas pocas horas de vida, usted quiere hacer cosas que verdaderamente sean importantes para usted. No creo que alguien que le diga que le quedan 15 horas de vida se siente frente al televisor a ver telenovelas. Uno querría aprovechar esas últimas horas haciendo cosas, diciéndole a la gente que quiere cosas que se le quedaron en el tintero, sin decirles. Uno quisiera, no sé, pedir perdón a alguien si tiene que pedirle perdón, decirle que le quiere a alguien si es que de verdad lo quiere. Y Jesús sabía que le quedaban pocas horas. A Jesús su muerte no lo tomó por sorpresa. Él dijo, voy a ir a Jerusalén para morir allá. Y ahí cerquita de Jerusalén hay una aldea que se llama Betania, ¿se acuerdan?
Y en esa aldea vive una familia que Jesús quiere muchísimo y ellos aman a Jesús montones también. Son 2 hermanas y un hermano, Marta, María y Lázaro, al que Jesús había resucitado de los muertos. Jesús aprovecha entonces esta última semana para ir también a visitar a sus amigos. ¿Qué clase de amigos serían que Jesús, corriendo contra el tiempo, saca horas para ir a quedarse a la casa de ellos, dormir con ellos, comer con ellos? ¿Qué les diría en esas últimas horas que pasaron juntos? Son cosas que a veces leemos la Biblia y no nos ponemos a preguntar. Pero muy bien, entonces estamos en el versículo 12, dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Paso al versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Muy bien, entonces nos damos cuenta de que este milagro es diferente a todos los otros que Jesús hizo. Jesús hizo milagros para darle de comer a la gente, para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para darle libertad a los endemoniados, para calmar tempestades. Todos los milagros de Jesús tenían un propósito. Pero uno se pregunta, cuando Jesús maldice a esta higuera, a este árbol que está ahí, ¿qué propósito tenía eso? Era tantísima el hambre de Jesús que no podía esperarse hasta llegar a Jerusalén y comer ahí una empanada o algo, alguna soda. ¿Qué culpa tenía el árbol, por otra parte? Si dice que Jesús fue a buscar a ver si acaso hallaba algo, porque no era el tiempo de la cosecha, no era tiempo de higos. O sea, es como que usted vaya, tenga todo de comer aguacate y se pare frente al palo de su casa y dice: no es tiempo de cosecha, el árbol lo que va a tener son hojas, nada más. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Porque él nunca hizo ninguna cosa que no tuviera un objetivo, y mucho menos a estas alturas, cuando, repito, le queda tan poco tiempo sobre este planeta. Entonces nos damos cuenta que al día siguiente Pedro se queda viendo el arbolito y ve que está seco, y le dice: Maestro, la higuera que tú maldijiste se secó. Y Jesús no dice: sí, para que vea qué carga que soy, sino que empieza a darles una serie de enseñanzas sobre la fe, sobre la oración, sobre el perdón. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedir la ayuda de Dios y del Espíritu Santo para ver qué relación tiene una cosa con la otra. Porque Jesús sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero no creo que los discípulos le hayan entendido en ese momento, y creo que 2000 años después muchos de nosotros tampoco entendemos exactamente qué fue lo que pasó. Así que es un pasaje muy interesante. ¿Les parece que nos metamos en él un ratito? ¿Sí? Muy bien, vamos a entrarle entonces. Vamos a ir despacio. ¿De qué era, qué clase de árbol fue la que Jesús maldijo? Era una higuera. Nosotros no tenemos como mucha conocimiento. Lo que conocemos de los higos normalmente son unos arbustitos así. Pero el higo es una cosa básica casi en la dieta de los israelitas. En toda la Biblia hay más de 26 referencias a los higos. Los hacían en pan, los hacían en masa, los usaban para curar llagas, se los comían como frutas, los ponían a secar al sol y entonces duraban meses y le generaban carbohidratos, fibra, azúcar, energía a la gente. Eran muy, muy importantes. Todos los israelitas conocían las higueras. Y todos los israelitas sabían cuándo era la temporada de que las higueras
producían frutos. Jesús va a este árbol en especial con la esperanza de encontrar algo con que saciar el hambre que él tenía, pero resulta que no hay nada, sino que lo que nos dice la Biblia, verso 13, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de trigo. En este versículo aparece 2 veces la palabra hojas. ¿Son hojas de qué? De higuera, no son de aguacate, no son de toronja, no son de banano, son hojas de higuera porque es un árbol de higuera. Y Jesús no está satisfecho, y este es el punto, con las hojas de la higuera. Es lógico que un árbol tenga hojas o no. ¿Por qué el Espíritu Santo, por qué Marcos tiene que decir 2 veces en el mismo versículo que no había higos, pero que sí había hojas? ¿Son hojas de qué? De higuera. Ya en este momento usted tiene que haber hecho una conexión mental. No. Y si no la ha hecho, dejemos a Marcos quedito y vayamos al principio de la Biblia, vayamos al libro de Génesis, el capítulo 3. Y se va a dar cuenta que esto tiene más tela que cortar de la que parece al principio. Porque cuando usted llega a Génesis, capítulo 3, versículo 7, es la historia de la caída, de la desobediencia de Eva y de Adán. Dice que ellos toman del fruto que les había sido prohibido y entonces los ojos de ambos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Habían estado desnudos antes de pecar, ¿sí o no? Pero no tenían conciencia de estar desnudos. Estaban en un estado de inocencia absoluta. Los que hemos criado hijos, cuando usted tiene un niño de 1 o de 2 años, cuesta hasta ponerle ropa, no les gusta y tienen toda la razón. Si ellos pudieran andar en la calle, si en la casa desnudos, vivirían desnudos, no tiene ningún sentido de la malicia. Es uno el que les inculca eso a ellos, tápese, no se toque, haga esto, pero el niño por sí mismo es completamente inocente, no tiene ningún problema con la desnudez. La desnudez es el estado normal del ser humano. Usted no nació cuando su mamá lo dio a luz, usted no nació ni con calzoncillos, ni con medias, ni con bloomers, ni con brasier, ni con blusa, ni con minifalda, ni con tacones. Nacemos desnudos, es el estado normal. Toda la ropa que utilizamos es algo completamente artificial. Bueno, pastor, pero es por decencia. Bueno, es que eso también cambia. Hace unos años tuve un pastor de jóvenes que vino de los Estados Unidos, él no era estadounidense, él era australiano, y vino con su esposa y con un grupo de jóvenes de su iglesia y estuvieron con nosotros cuando estábamos frente al estadio. Todo un fin de semana, una gente pilas para trabajar y para alabar a Dios. Y todos los chiquillos que venían y las chiquillas eran australianos. Entonces yo les dije que si querían, después el domingo, después de la escuela dominical, podíamos llevarlos a dominical. Decirle a un australiano que usted lo va a llevar al mar es como decirle a un pez. En Australia es obligatorio aprender a nadar. O sea, todo el mundo nada. Y entonces se le iluminaron los ojos, pastor, claro. Al rato lo habla con la esposa y él viene y me dice, pastor, ¿hay algún problema si nuestras muchachas se bañan topless? Topless es en la parte de arriba del bikini. Y vuelvo yo a ver aquel montón de mulas que tenía, guapísimas, y trato de imaginarme la escena y le digo, sí, pastor, si va. Si hay un problema, me dice, pero ¿por qué en nuestro país no? Los jóvenes van a la iglesia, a los campamentos y todo, y las muchachas se bañan en la parte de arriba. Bueno, allá no tienen la malicia que tenemos acá. Yo no quisiera imaginarme toda la policía dominical persiguiéndome y todos los maleantes detrás de esa gente. Al final abortamos el viaje. O sea, el tema ese es muy relativo, hermano. En el siglo XIX, cuando empezaron a haber trenes, ¿sabe qué hacían los varones, los vagos sobre todo? Se iban a la estación del tren para ver bajarse a las mujeres o subirse. ¿Por qué? Porque al subir o al bajar, las mujeres se levantaban un poquito la falda y se les veían los tobillos. Y no había nada más emocionante para un hombre que verle un tobillo a una mujer. Y una mujer que anduviera con los tobillos pelados era una indecente. Dios libre a esas viejitas resucitaran y vieran lo que uno ve ahora en la calle. Entonces ese concepto va cambiando, hermano. Lo que quiero decirle, Adán y Eva estaban desnudos y no tenían conciencia de que estaban desnudos, no tenían ninguna malicia, pero en el momento que pecan, se les abren los ojos y notan que están desnudos, se sienten incómodos, conocieron que estaban desnudos y ¿qué hacen para cubrir su desnudez? Note que hay un detalle interesante. ¿Qué cosieron?
¿Por qué el Espíritu Santo tiene que decir que son hojas de higuera? ¿Por qué no dijo que eran hojas de chayote o de yuca o cualquier cosa? ¿Por qué de higuera? Entonces la higuera es un árbol que ya estaba en el huerto del Edén. ¿Había pensado en eso usted? Ya estaba en el huerto. Y yo no sé, yo tengo sembrado unos arbolitos, digo, pero créame que hacerse unas túnicas, un taparrabo con hojas de higuera, es complicado. Es que si fuera mano de tigre, por lo menos, quiere decir que la higuera es la primera cosa, las hojas de la higuera, es lo primero que utilizan los seres humanos para tratar de cubrir su pecado, para tratar de cubrir su vergüenza, para tratar de disimular su malicia. De pronto a Eva le da pena que Adán la vea desnudo, y a Adán le da vergüenza que su esposa, la que Dios le dio, que es carne de su carne, lo vea sin ropa. Y la solución automática para ellos es: nos hacemos un traje con hojas de higuera. Todos sabemos cómo sigue la historia, vamos a correr. Se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Voy a seguir leyendo, porque yo sé que conocen la historia, pero aquí hay detalles que se nos van a veces. Y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Esta es la típica pregunta capciosa. No es que Dios no sabe dónde está el varón, es que Dios quiere que reflexione, a ver por qué se está escondiendo. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Óigame qué interesante, tuvo miedo, ¿por qué? Pero es que ya no estaba desnudo. ¿No que se había hecho unos delantales de hoja de higuera? Ya lo confundí. ¿Está conmigo? Ya los perdí. ¿Qué quiere decir todo esto, pastor? ¿Por qué no se está metiendo en este rollo? Lo voy a explicar rápidamente, hermano. Lo que está ocurriendo aquí es una tragedia. Es la primera vez en el planeta que se usa la palabra vergüenza, que se usa la palabra miedo, e ingresa la culpa, ingresa la malicia. Es la primera vez que se usa la palabra muerte. Todo este capítulo es un capítulo terrible. El capítulo 3 de Génesis es la historia de una tragedia. Por eso le dicen la caída. El hombre adquiere ciertas capacidades, se le abren los ojos, pero son capacidades para el mal, para la malicia, para la vergüenza, para el egoísmo, para la culpa, para la acusación. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? Quiere decir que el hombre sabe que le ha fallado a su creador, el hombre sabe que ya no está en una relación de comunión íntima con Dios, ya no ama la presencia de Dios, ahora lo que quiere hacer es ocultarse. Esto es la experiencia de todos nosotros cuando estamos en pecado, cuando estamos mal. La gente empieza a buscar pretextos para no venir a la iglesia, la gente empieza: no me gusta la música, hacen los cultos muy largos y a mí me cae mal, ahí lleva aquel hipócrita, lleva aquel otro. Empiezan a poner un montón de series, y en realidad lo que estamos haciendo es alejarnos de la presencia, alejarnos del lugar donde antes sentíamos comunión con Dios, donde antes caminábamos con libertad. Adán y Eva se paseaban desnudos al aire del día con Dios por el huerto sin ningún complejo, sin ningún problema, estaban en comunión con Él. Pero ahora ya no están en comunión, y aunque se hicieron su delantalito, ellos saben que ese delantal no es suficiente. Las hojas de higuera realmente, y para ir llegando al punto, lo que representan son los intentos del hombre por esconder su pecado delante de Dios. La primera religión que hubo en este planeta no fue el Islam, no fueron los budistas, no fueron los musulmanes, ni los católicos, ni los evangélicos. La primera religión fue la religión de las hojas de higuera. Estoy desnudo y no quiero que Dios me vea desnudo. Entonces tengo que ponerme un forro encima, tengo que ponerme algo para tratar de ocultar mi desnudez, mi fracaso, mi miseria, mi vergüenza, mi temor de un Dios que yo sé que es santo. ¿Qué es lo que hacen todas las religiones, hermano? Adornar a las personas con hojas de higuera, decirle que si usted reza esto, que si hace aquello otro, que si da esta limosna, que si da aquella plata, que si le compra un diario a una viejita, que si va al culto, que si va a misa, que si reza el rosario, que si toca la pandereta, entonces ya usted está bien con Dios. Pero aquí hay algo más profundo en todo esto, es que en el fondo del ser humano nosotros sabemos que ninguna religión nos puede dar la paz con Dios. Aunque las estaban estrenando delantal, aunque estaban estrenando túnica, aunque venía saliendo de la fábrica la ropita, ellos sabían que esa no era una ropa digna, no era un traje correcto para presentarse delante de un Dios santo, y por eso tuvieron miedo y se escondieron.
Ese problema tenemos miles de millones de personas en este planeta que confían que la religión que tienen los va a capacitar para presentarse delante de un Dios que ve a través de las hojas de higuera, que ve a través de la carne, que ve lo más profundo de nuestros corazones. Y mientras no se enfrentan con la presencia de Dios, usted puede andar con su delantalcito para arriba y para abajo y se va a ver bastante guapo. Pero el problema es que cuando tengan que encontrarse cara a cara con Dios, entonces esta gente va a tratar de ocultarse, va a tratar de esconderse. Y aquí hay otra lección: uno no se puede ocultar de Dios ni se puede esconder. No importa dónde te metas, Dios te va a encontrar. ¿Se acuerda del Salmo 139? Si subiere hasta lo alto, ahí me agarrarás. Si bajare hasta lo profundo del mar, ahí me encontrarás. Pregúntele a Jonás. Yo trato de imaginarme la escena, trato de imaginarme a Adán de la mano con Eva y decir: mira, metámonos detrás de aquel palo de cedro que está grueso. Tal vez el patrón no nos ve ahí, corre, mira, agachate, ya viene, se oye, hasta que Dios los encara. Y, nótelo otra vez, verso 10, respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Y por qué tuvo miedo? Porque estaba desnudo. Entonces él mismo sabía que su delantal no le servía. El delantal le sirve a Adán para cubrirse de Eva, le sirve a Eva para cubrirse de Adán, pero no le sirve a ninguno de los dos para esconderse de Dios. La religión me sirve a mí para impresionarlo a usted, le sirve a usted para impresionar a su vecino, le sirve al vecino para creer que él es una buena persona. Cuando nos comparamos con otros, tal vez somos mejores, pero cuando nos comparamos con la santidad de Dios, descubrimos que estamos desnudos, que las hojas de higuera, por más hermosas que sean, y esa higuera tiene que haber sido la higuera más linda y frondosa de toda la historia. Se la había plantado Dios ahí en el huerto del Edén. Pero las hojas de higuera no sirven, no es lo que Dios busca. Pasemos al versículo 11 de Génesis 3. Y aquí viene la pregunta del $1,000,000. Dios va acorralando a Adán y le dice, ¿qué le acaba de decir a Adán en el versículo 10? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios sabe que Adán ha estado desnudo durante muchos años y no se escondía. Entonces le hace la pregunta y le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, Dios sabe que entró al huerto otra fuente de información. Él nunca le dijo a Adán: estás desnudo. Nunca le dijo: qué guapo que te ves o qué feo que te ves. Nunca le dijo nada de eso. Dios no habló nunca ninguna palabra sobre la desnudez en el huerto. Así que si Adán sabe que está desnudo, no se lo puede haber dicho a Eva, porque él tampoco le había hablado a Eva. Él sabe que hay otra voz que está hablando en el huerto, que hay otra fuente de información. Y entonces, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y le pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Nos damos cuenta ya que el milagro de la higuera, que no tenía higos, pero que tenía ¿qué? Hojas, y que 2 veces, dice Marcos en el mismo texto, que solo tenía hojas. Nos damos cuenta que no es que Jesús se levantó ese día de mal humor, ni que le hacía falta el café de la mañana, ni que tenía gastritis por el hambre que sentía, sino simplemente que está dando una lección que al principio parece que es una lección sobre la fe, la oración y el perdón, pero que si nos damos cuenta tiene una raíz todavía mucho más profunda. Está dando una lección sobre qué es lo que Dios busca en nosotros. Bernard hablaba ahora de que Dios tiene un propósito, Él es un Dios de propósitos. ¿Cuál es el secreto en la vida? Encontrar cuál es el propósito de Dios para mí. No necesariamente ser músico ni ser predicador. Puede ser que el propósito de Dios para usted sea criar a sus hijos. Puede que sea que usted sea una mujer profesional excelente, que sea un hombre de negocios exitoso. Puede que sea un agricultor que le dé de comer con el sudor de su frente a mucha gente y que genere riquezas para su familia también. Uno no sabe cuál es el propósito con el que Dios lo lanza a este mundo, pero tiene que empezar a buscarlo, porque el tiempo para encontrarlo es corto. Note que hay otro elemento del que habla ahí, en ese texto de Marcos 11. Dice: ¿no era qué? Tiempo de higos. Hay un tiempo para dar fruto, que Dios no está buscando hojas, Dios no está buscando religión, Dios no está buscando activismo evangélico, Dios no está buscando que hagamos cultos y vigilias y gritemos y campañas y creemos que eso es avivamiento. Dios no simplemente está buscando hombres y mujeres que se dediquen a producir, ¿qué? Fruto para Él. ¿Cuál puede ser el fruto? Repito, no es necesariamente pararse en un púlpito. Es mejor ser un buen empresario que un mal predicador. Es mejor ser una buena esposa y una buena madre que una mala profetisa.
Es mejor ser un buen hijo, un buen hermano, un buen estudiante, un buen educador, que un mal músico en una tarima. Y digo malo no solo técnicamente, sino porque realmente está ahí, pero su espíritu no está conectándose con el Dios al que está adorando, en el que está alabando. Cuando estoy hablando de fruto, no estoy hablando de cosas religiosas. Estoy hablando de encontrar el propósito, el lugar, la actividad con la que Dios me hace sentirme realizado, pleno, y que yo digo, para esto es para lo que yo nací, a esto vine yo a este mundo. Lamentablemente miles de millones de personas se mueren sin encontrar nunca cuál era su lugar en el plan de Dios. Voy a pasar a Lucas, ahora el capítulo 13, los veo como tristes, o soy yo. Está muy complicado esto, ¿verdad que no? Nos damos cuenta que entonces no fue un arrebato, como diríamos nosotros, un berrinche del Señor, sino que hay un propósito educativo, hay un propósito pedagógico, hay el deseo de enseñarnos algo, de ponernos a pensar, a reflexionar, ¿por qué Jesús hizo eso? Vamos a Lucas 13 entonces. Versículo 6, por favor. Ahora Jesús les va a contar una parábola. Lucas sí es más dado, menos dado a los milagros, él era médico, y más dado a la enseñanza, a la palabra. Dijo también esta parábola, vamos a ir. Tenía un hombre que nos volvemos a topar con la higuera. Algún día, si Dios nos da tiempo y a usted le interesa, vamos a hacer un estudio sobre las higueras y los higos en la Biblia, pues son interesantísimos. Muy bien, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Ok, lo que él tenía entonces era una viña, una plantación de vides, producía uvas, pasas, vino, mosto. Pero dentro de la viña tenía una higuera. Era diferente a todo lo demás que tenía plantado ahí. Y vea qué cosa, es Jesús el que está contando la parábola. Esta la contó antes de lo que leímos en Marcos 11. Recuerden que lo de Marcos 11 fue ya en la última semana que él estuvo en este planeta. Aquí todavía está en el pleno periodo de enseñanza, como en sus 18 meses de ministerio público o 2 años. Tenía una higuera. ¿Y qué hizo el hombre de esta parábola? Vino a su viñedo, caminó entre las vides, fue hasta el lugar donde tenía plantada su higuera. ¿Y qué hizo? Buscó fruto en la higuera que tenía plantado. ¿Qué hace Jesús en Marcos 11? Busca fruto en la higuera porque tiene hambre. No encontró fruto, según Lucas 13, como tampoco encontró fruto, según Marcos 11. Dice, vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Verso 7. Y le dijo al viñador, ¿por qué un viñador si la cuestión es de higuera? Porque la higuera está plantada en un terreno que es un viñedo. Le dijo al viñador, he aquí, óigame esto, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Córtala. No sé si nos damos cuenta, pero es como que esta parábola lo que Jesús está anunciando es lo que él iba a hacer después, o como que si el milagro de maldecir la higuera y que se secara era como la confirmación para que los discípulos recordaran esta historia que él había contado. Vino un año a buscar higos y la higuera no produjo ningún higo, pero estoy seguro que tenía muchas hojas. Vino el segundo año con esperanza, no, probablemente la abonó, la porcó, la podó, le hizo todo lo que el viñador sabía. Y viene el 3er año y ya no encuentra fruto otra vez. Y entonces le dice al viñador, ya dejémonos de calentar la cabeza con esto. Esto lo que está haciendo es quitándole espacio. Córtala y sembremos ahí un par de pies de uva y pongamos a producir la tierra. Y no esta que le está inutilizando. Verso 8. Y él, el viñador, respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella. Los que han trabajado en el campo saben qué es eso, es como aporcar, es con la pala, usted escarba un poquito alrededor y echa la tierra en las raíces, cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, ¿qué? La corta después. No sé si nos estamos ubicando, ¿no? Pero hay un tiempo, y aquí ya ahora no estamos hablando de viñas ni de agronomía, estamos hablando de iglesia. Dios nos planta. Somos la higuera entre el viñedo.
Somos la gente diferente en una masa de personas que no han nacido de nuevo, que no conocen el Evangelio, que no tienen a Cristo. Y el dueño de la finca pasa no entre las vides, sino que camina entre las vides para venir ¿a dónde? A la higuera. ¿Esperando qué cosa? Fruto. Y viene un año y le hace algo, y viene el otro año, y el tercero, y ya el tercero, no, pues ya fue suficiente. ¿Cuál fruto dimos para Dios el año pasado? ¿Qué fruto dimos para Dios el año antepasado? ¿Cuál fruto estamos dando este año? ¿Qué clase de fruto oramos y esperamos dar para Dios, para el reino, para la iglesia, para la familia, el año entrante? La mayoría de las veces no nos hacemos esa pregunta. Nos hacemos las metas de año nuevo, el 31, comprar carro, pagar la cuenta, hacer esto, hacer lo otro, arreglarme los dientes. Pero ¿dónde aparece Dios en toda esa escena? ¿Dónde aparece Dios en todo ese cuadro? ¿Dónde aparece el propósito del Creador para nuestras vidas? Y puede que nosotros estemos en el primer año, o en el segundo, o que estemos en el tercero. Y las bendiciones que Dios nos da es eso, es cava alrededor, abona, nos da tiempo, y nosotros seguimos perdiendo el tiempo creyendo que somos eternos. Pero puede llegar un momento en que la paciencia de Dios diga, no, esta persona lo que está haciendo es inutilizando la tierra. Ni me deja plantar viñas aquí, ni me produce higos. Cortémosla. Yo creo que este es un asunto serio, hermano. Serio. No podemos caer en la trampa de seguir produciendo hojas. Voy al culto una vez cada 15 días, unas 22 días, nunca oro, nunca leo la Biblia, nunca le hablo de Cristo a nadie, nunca gano un alma. Pero bueno, no tomo, no adultero, no me drogo, no le robo a nadie, no soy tan mala gente, aquí tengo mis hojitas pegaditas, el delantal me queda muy bonito. Le va a quedar bonito, probablemente esto es una buena persona. El problema es que el Señor no está buscando hojas, no está buscando cosas religiosas, está buscando higos, está buscando fruto. Y yo tengo la sospecha o el temor de que la inmensa mayoría de iglesias lo que están haciendo es entreteniendo a la gente, hermano. Nos acostumbramos a la rutina de ir una vez de domingo por medio, una vez por semana a la iglesia, echar unas monedillas, unos billetitos, irnos para casa. En toda la semana no nos acordamos del Señor para nada. Toda la semana no leemos la Biblia, toda la semana no le hablamos de Cristo a nadie, no invitamos a alguien a tomar café. Sabemos que la vecina está de parto o que tiene una hija enferma y no vamos a decirle, oiga vecina, sacamos 3 minuticos y oramos por su hija, oramos por ese embarazo, oramos por ese bebé que va a venir, lo bendecimos. No, eso no nos pasa por la cabeza. Vamos al baby shower y vamos a la fiesta y a las despedidas de soltera y vamos a una cosa y a la otra, pero en ningún momento nos pasa por la cabeza cómo aprovechar esas oportunidades para dar fruto. Y Dios sigue bendiciéndonos y sigue cavando y sigue aporcando y sigue abonando, pero lo hace con una esperanza. La esperanza es que llega el momento en que tenemos que dar fruto. Yo no sé si la iglesia de Cristo en el mundo, y sospecho que ya no estamos ni en el primero ni en el segundo año, que ya estamos viviendo el tercero o el cuarto extra que nos compraron, ¿se acuerdan? Porque ya le había venido 3 años sin encontrar nada y la iba a cortar, pero hubo una intercesión y dijo, déjame echarle la luchita. Creo que es como el Espíritu Santo diciendo, Jesús, todavía no bajes. Déjame ver si logro despertar a algunos en diferentes países del mundo. Déjame ver si logro motivar a la gente. Déjame ver si logro hacerle sentir que el tiempo está cercano y que hay un tiempo para dar fruto. Y si lo dejamos pasar, ya no lo vamos a dar nunca. ¿Por qué estoy hablando de frutos? Voy a darle 2 versículos más y nos vamos, ¿le parece bien? Vamos a ir a Mateo, para pasar casi por todos los. Mateo capítulo 7. Note que no es casualidad, no es que me estoy inventando nada, ni que estoy tratando de torcer ningún texto. Mateo capítulo 7, creo que es el versículo 16. ¿Quién ha oído esa frase? Hay gente que nunca va a la iglesia y dice, por su fruto lo conoceréis. Gente que nunca ha leído la Biblia, que no le puede decir, hasta eso está en Mateo. Pero ¿quién no ha oído decir alguna vez que a la gente se le conoce por el fruto? Pero note qué interesante, por su fruto lo conoceréis. Está hablando Jesús. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Otra vez, la uva y el higo. La rabiguana no puede producir uvas. Y el mozote no puede producir higos. ¿Cómo distingue Dios a la gente, hermano? No le distingue por si es católica o evangélica o negra o blanco o rica o pobre o sabio o ignorante. Los distingue porque unos dan fruto y otros no dan. De verdad yo creo con todo mi corazón, lo creía hace 40 años y lo creo ahora con más confianza todavía. La venida de Jesús está más cerca de lo que la gente piensa. Faltan algunas cosas por cumplirse, pero estamos viendo el cumplimiento de esas cosas. Y cuando el Señor venga ya no va a haber más tiempo para dar fruto. El tiempo para dar fruto es ahora. Y cierro esta noche con un texto lindísimo que está en Cantares, el capítulo 2 de Cantares. Ese es un libro que todo el mundo debería leer. Los rabinos judíos decían que había una maldición si usted lo leía antes de cumplir 50 años. Pero oiga qué belleza. Dice, está hablando, es un diálogo entre el Señor y la iglesia, entre el amado y la amada. Es Cantares, vamos a ver, Cantar de los Cantares se llama el libro. Voy a hacer un paréntesis para ver si esto queda claro. En castellano y en todos los idiomas hay una cosa que llaman superlativos. Un superlativo es cuando usamos una palabra para decir que es lo máximo. Por ejemplo, nosotros no decimos Juan es más bueno que Luis. Eso es incorrecto. El superlativo sería Juan es mejor que Luis. ¿Sí? Y nosotros, cada idioma tiene su forma de construir los superlativos. El hebreo tiene una forma muy fregada, porque para hacer algo superlativo lo que hace es repetirlo. Por ejemplo, para decir que Jesús es el rey más grande, no dice el rey más grande de todos los reyes, sino que dice el rey de reyes. Para decir que Jesús es el Señor de todos los señores, no dice Jesús es el Señor de todos los señores que existe, dice el Señor de señores. Para decir que este poema es el mejor poema que se ha escrito, le dice el cantar de los cantares. Es un superlativo. Y es una historia una historia de amor, y a veces de amor físico, a veces de amor sexual, de amor erótico. Por eso los rabinos le tenían miedo que la gente joven la leyera. Pero en realidad lo que apunta es a la relación entre Cristo. Cuando habla del amado está hablando de Jesús, cuando habla de la amada está hablando de la iglesia. Oiga cómo empieza. Está hablando ahorita el amado. Dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Ahora contesta ella, como el lirio entre los espinos, él, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. O sea, un lirio entre espinos, una higuera entre el viñedo, algo completamente diferente. Así es como Dios nos ve. Hay una obsesión hoy en día en las iglesias, hermano, por parecernos a la gente del mundo. Hay que meternos clavos en la nariz, hay que hacernos tatuajes vulgares, hay que vestir como es que es la moda, pastor, es que no podemos ser tan anticuados. No, hermano, usted es como un lirio entre los espinos. Dios la ve a usted como una higuera entre el viñedo. Somos gente diferente, hermano, tenemos normas diferentes, no vivimos por las modas del mundo ni por lo que la gente se ponga. Yo lo he dicho otras veces, pero el día que 4 locos o raperos se pongan los pantalones con la jareta para atrás, usted va a ver millones de babosos poniéndoselos también. Somos como monos, en lugar de buscar modelos que imitar, de gente exitosa, de gente talentosa, de gente consagrada a Dios, lo que imitamos es cualquier cosa. Ahora usted no puede ser futbolista si no se tatúa los brazos, ¿no ha visto? Todos tienen que andar un tatuaje, ¿no? Como si con eso fueran a ir a ser más rápidos, o más inteligentes, o más fuertes. ¿Por qué? Porque Messi, o porque Maradona, o porque póngale el que usted quiera, pero así es el mundo. Pero Dios hace una diferencia, está diciendo como el lirio entre los espinos, o sea, alguien destacado, alguien diferente, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, otra vez, árboles silvestres y hay un manzano, así es como la iglesia ve a Jesús. Ahí está Mahoma, está Buda, está el otro, pero Cristo es diferente a todos, es como el manzano entre los árboles silvestres. Así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar.
Está hablando la novia, la iglesia. Pasamos al versículo 4. Sigue hablando ella. Este versículo me encanta. Tal vez alguno se acuerde de él. Dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. O sea, la llevó no a la soda a comer de parado ahí a la muerta de hambre. Dios quiere para usted lo mejor. Lo llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Corramos. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. ¿Qué clase de iglesia puede ser esta, hermano? De gente que está, esto es el cristianismo, es estar enamorado de Jesús, no es ir al culto, no es echar plata, es sentir esa pasión de levantarse, de acostarse pensando, ¿cómo hago? ¿Cómo le sirvo? ¿Qué agradecido estoy? ¿Qué contento vivo? Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Sigue hablando la novia. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. La voz de mi amado. Ahora sí, la novia, la iglesia, oye la voz del Señor, la voz de mi amado. Si se acuerda de la parábola de las vírgenes, dice que a medianoche se oyó una voz que decía, el esposo viene. Está hablando aquí de la venida de Cristo. La voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. O sea, está cerca. Ella está en su cuarto. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Hermano, eso es lo que Jesús va a decirle a la iglesia cuando venga. Levántate, amiga mía, hermosa mía. Así nos ve el Señor, panzones, feos, como quiera que estemos, nos ve hermosos. Somos sus amados, somos los diferentes. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Ahora, ¿por qué? Porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores de la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. ¿Pasamos? ¿Y qué? ¿Cuándo es el tiempo cuando el amado va a venir y cuando le va a decir a la iglesia, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven? Cuando los higos aparezcan. La higuera ha echado sus hijos. Y otra vez a la par, las vides están siendo. El Señor no va a venir hasta que la higuera no produzca, ¿qué? Higos y no hojas. Lo que está demorando el Señor no es el diablo, ni los demonios, ni el pecado del mundo, es la falta de fruto de la iglesia. Estamos en el 4º año, donde el Señor va a abonar, va a bendecir, va a repartir dones y ministerios, va a prosperar a su gente, pero a la gente que tiene un propósito. El propósito de dar frutos para la gloria de Dios. El propósito de hacer que nuestras vidas cuenten. Que si nos quedan 6 meses más en este planeta o 20 años, los usemos para causar un impacto en otras vidas, para hablarle a la gente de Cristo, para ganar almas, para traer gente a la congregación, para extender el reino de Dios. El tiempo de la lluvia ha pasado, las crisis van a pasar ahorita va a pasar lo de las pandemias y las restricciones, pero hermano, no es para que sigamos igual que, ay, que dice, ahora puedo ir para la playa, y ahora sí puedo quedarme en la calle y en el bar hasta medianoche. No, eso no es. El tiempo de la lluvia va a pasar para que aparezcan las flores sobre la tierra y para que la higuera dé, ¿qué? Fruto. Y cuando la higuera dé fruto, la voz del Señor va a decir, levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Que Dios los bendiga muchísimo esta noche, hermano.